dejar al psiquiatra que le dé la medicación o ya es meterse en el campo del psiquiatra? Eh, eh, aconsejar, no sé si sería la palabra correcta, Ujú, Creo pero que diría sí, justamente, porque lo que se trata de evitar es justamente el suicidio. O sea, por cierta parte sí está bien. ujú. profe, justamente vos como psicólogo derivás cuando pensás que ya es necesario que la persona tome un medicamento. El No que sé. decide es el psiquiatra para mí, porque él es el que está apto para poder ver la medicación. Capaz que sea un trabajo en conjunto, pero el psiquiatra es el que decide, ¿verdad? Sí, pero ahí pues entra un aspecto muy importante de nosotros. No olvidemos nunca tener a nuestra mano derecha un psiquiatra de extrema confianza, ¿sí? Con el cual se trabaja. Cuando es así, vos le podés decir, doctor, le falta medicación. ¿Sí? Pero si es un psiquiatra no conocido tuyo, lo tuyo es como dijo Misael, te refiero porque esta paciente necesita una evaluación psiquiátrica por su ideación suicida alta, ¿sí? Porque cada uno es celoso de su profesión, ¿verdad? Y si yo le digo a un psiquiatra sin que sea de mi confianza, o tampoco yo soy de su confianza, si le digo, doctor, hay que medicarla a esta, ¿cómo puede tomar eso el psiquiatra? Como que le está Y Le va mal. obligando. totalmente, En su campo. totalmente una falta de respeto luego de parte mía si yo hago así o si me conduzco así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, siempre yo le digo a los doctores, doctor, para mí hace falta medicación, pero vos vas a ver. ¿Sí? Es tu área, es tu ciencia y vos estudiaste, pero para mí necesita. Pero este caso de hoy es muy delicado. De 14 años con alta conducta suicida, embarazada. Híjole, qué difícil. ¿Ya hay o no hay? eh, ya podemos hablar de un cerebro que empieza ya a estar tensionado y el estrés crónico de la mamá que le puede estar afectando a ese bebé, a ese feto. Podemos decir que ya está empezando. Sí, profe, claro que sí. Profe, Mm, sí, profe, se Cintia. habla mucho de la persona, pero esto no fue una violación, me imagino que ha de haber el padre de la criatura, se presenta, no se presenta, se embarazó así nomás, ¿cómo es? No, esos datos no, ya no le pedí más porque si no iba a tardar todavía con ella y ustedes ya estaban Ah, porque es importante ser partícipe, porque si es un señor, ya el padre de la criatura, se puede hacer cargo, o sea, hay varios factores. totalmente. No sé qué ha de ser, ¿verdad? Pero la tuvieron complicada hoy la gente de mis compañeros. Bueno, pero eso siempre pasa. Llamarle otra vez, profe, y preguntarle bien. No, después nomás Queremos le usar digo, para sí. ejemplo, decirle. Después nomás le digo. Bueno, vamos a seguir con nuestra presentación, ¿le parece? Sí, Ya el Profe, lunes terminamos. rendimos, profe. No, el 20 recién. El Ah, 20 sí, recién es. perdón, perdón. Mm. Me O ya querés emocioné. rendir, parece. Y ya ves, me emocioné. Ya. Bueno, profe, estamos. Ah, sí. sí, antes de salir del contexto de la consulta que recibiste hoy, No, no, yo no esos recibí, me puntos contaron que, nomás. sí, esos puntos que mencionaron los compañeros de averiguar el padre y demás, esos ya son para ámbito judicial, ¿verdad? ¿Cuándo sería para ámbito judicial? No, no, y consulto si es que eso corresponde, por ejemplo, para una intervención psicológica, si compete de repente que tengamos que, o no en la primera cita, tal vez en la segunda o la tercera, de que se tenga que involucrarle al padre o a la pareja, en este caso, al padre del niño, ¿verdad? Sí, o sea, que empezar a indagar si fue violación o demás cosas. Claro, pero aparte del tema de una cuestión de abuso sexual, una violación, ¿verdad? Eh, la importancia del padre es fundamental en el acompañamiento de la mujer, ¿sí? No todos los que tienen su pareja la acompañan en el embarazo. Acompañar no es simplemente llevarle o acercarle a la consulta con ginecólogo, con la ecografía, etcétera. Es estar, es preguntarle cómo está, cómo amanece, no querés esto. Te preparo esto, te traigo esto, etcétera, etcétera. Hacerle sentir acompañada a esa persona embarazada.
Y ahí es donde entra la importancia de conocer quién es la pareja, ¿verdad? Pero en el caso de esta niña, aparte de eso, es para ver ese tema que vos dijiste, de si no tiene que ver aquí el tema legal, un informe, si no es mayor de edad. Si es mayor de edad, que esto es un abuso, ¿sí? Esto es un abuso. Aunque se utiliza mucho también la palabra estupro. ¿Conocen la palabra estupro? ¿Qué Sí, significa? sí, sí, sí. Pero me El imagino que está en depresión justamente porque no está el hombre a su lado. Creo que no entraría en depresión si está alguna contención a su lado. Pero ahí está que no olvidemos los múltiples factores o las múltiples causas que pueden ocurrir, ¿verdad? No sabemos si ella estaba depresiva antes, no sabemos si en su infancia sufrió violencia, sufrió maltrato, si no sufrió abusos en su infancia, ¿entendés? Sí, varios Hay factores. hay muchos factores y hablamos de esto, que quede claro, ¿verdad? Psicopatología, origen de psicopatología es multicausal, multifactorial, ¿sí? No necesariamente por. Lo que vos decís puede ser totalmente. Se puede adecuar al contexto. Solo que también tenemos que ver otros aspectos relevantes, ¿verdad? ¿Sí? En psicología siempre tenemos que tener, o sea, es recomendable tener la flexibilidad y no ser inflexible, ¿sí? De todo, nosotros vemos de todo, ¿sí? De todo menos nada vemos nosotros, ¿sí? Bueno, volvamos a esto. Está presentando ahí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Esto que estábamos hablando vez pasada, tenemos que cerrar hoy sí o sí para dar depresión, ¿sí? Entonces estuvimos hablando de la importancia del psiquiatra o del psicólogo infanto-juvenil para ver si el motivo de queja por el cual vienen a consultar no tiene que ver solamente con los padres. Y tuvimos un ejemplo acá de una de las compañeras que dijo que se fue 5 o 6 veces a la psicóloga para que le diga que tenía que ver con su edad, ¿sí? No me acuerdo de la hija quién era, a ver. Mía era. ¿Y quién eres? Cintia. Abuelo. Sí. Ah, ya. Ya. Bueno, entonces eso es importante porque nosotros tenemos que decirle al familiar del niño, de la niña que viene a consultar que esto es algo normal, esto es algo natural. Estuvimos hablando también que tenemos que obtener información no solamente del niño, ¿de quién también teníamos que tener información? Del entorno. Sí, muy bien, del entorno en el cual se desenvuelve y el entorno en el cual se desenvuelve un niño realmente no tiene que ver solamente con la familia. ¿Se acuerdan que hablamos de todo? La escuela, la catequesis, el taekwondo, la natación, etcétera, ¿sí? Bueno. También habíamos hablado, y esto fue con la presentación, de que es importante hacer más de una entrevista con el niño por una cuestión de confianza. Y esto habíamos hablado también vez pasada, cómo se gana la confianza de un niño, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de hablar de conocer qué consume hoy día el niño respecto a lo que es dibujo animado, a lo que es tecnología, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes no le han hablado a un niño hoy de, vamos a jugar a Atari. ¿Se acuerdan del Atari? ¿Se acuerdan? Sí, familita. El Family. casecito ese que metías ahí y sus gráficos ahí medio rebuscados hoy día. La tecnología es maravillosa, ¿sí? Y bueno, tenemos que conocer los ídolos de hoy día. Estábamos hablando la vez pasada de BTS. ¿Se acuerdan? Que tenemos que sacrificar cierto tiempo que por ahí tengamos para ver de qué hablan en las redes sociales respecto a los niños, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son los temas actuales respecto a los niños? ¿Sí? Bueno, también yo les digo cómo hacemos nosotros nuestro trabajo. En nuestro trabajo cuando viene un pacientito, viene acompañado por los padres y generalmente le hacemos sentar ahí a los tres. El hecho de cómo se sienta ese niño, si se sienta más cerca de la mamá, más cerca del papá,
o si el niño se pone a un lado del papá o a un lado de la mamá, todo eso ya te va indicando ciertas interacciones ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, muy importante, algunas veces ya en la disposición de las sillas ya te muestra qué puede estar ocurriendo, ¿sí? ¿Qué pasa si mamá y papá se sientan a 15 centímetros y el hijo o la hija se aleja un metro? ¿Qué puede estar indicando? Que hay un problema de comunicación Temor, interno. Sí, comunicación, distanciamiento. ¿Qué significa distanciamiento? miedo, ¿Será? Puede ser falta de confianza, vergüenza, vergüenza, ¿sí? Independencia. Independencia o disgusto, desagrado, ¿sí? Me acuerdo yo Amenaza. me acuerdo que tenía un paciente que eh, terrible era su caso, vino, no es terrible, fue su caso, pues desarrolló una conducta de bipolaridad brutal, brutal. Después, con el paso del tiempo, mejoró muchísimo este muchachito, espectacular. Y él siempre que venía se ponía así, papá a un lado, él en el medio y la mamá a su lado. Y era así bien, así la distancia era muy parecida. ¿Qué puede indicar eso? A ver. ¿cómo diría esa presión que ejerce el padre sobre los hijos? Ese control que suelen tener así. No No, digas que... pero el hijo era el que se ponía en el medio de los dos. Ah, ah, Era como un árbitro más o menos, por lo que entiendo yo, por ahí pero estoy equivocado. No, está espectacular tu punto de vista, ¿sabes por qué? Bueno, yo quedé corto con la explicación. Son excelentes padres que anduvieron realmente por su hijo desde el momento, siempre lo anduvieron por su hijo, ¿verdad? Pero desde el momento en que desarrolló su trastorno, se quebraron y lucharon, se apoyaron. Entonces, en este caso, ya para irnos a lo que es la respuesta, esto significa la buena vinculación que tenía ya sea con mamá o con papá. No marcaba distancia de él, había contacto físico con los dos, de repente se iba hacia un lado unos centímetros y le tocaba a la mamá, se iba hacia el otro lado unos centímetros y le tocaba al papá. Pero está bien lo que Profe, vos decís, algunas veces puede ser como un árbitro, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, profe, muy... ¿Perdón? una consulta. Sí. Vos había dicho que la bipolaridad puede ser adquirida, ¿verdad? Uh-huh. Y esa bipolaridad adquirida se puede curar, al igual que la bipolaridad que aparece por cuestiones genéticas, no se cura. Es importante lo genético, ¿verdad? Y Ujú, muy importante lo ambiental. ujú. Lo genético es fundamental en el sentido que si tenés antecedentes de trastornos mentales, eso es como que le va a poner más peso al trastorno bipolar, ¿verdad? Pero por lo general el trastorno bipolar es un trastorno que siempre tiene que tener seguimiento. No, por ejemplo, como una depresión, que no es dentro de una bipolaridad. Un depresivo puede estar depresivo acá y curarse, pero un trastorno bipolar es como que uno tiene que estar controlándole muy frecuentemente para ver si no presenta esas conductas que nos van a indicar que estamos ante un cuadro de difícil remisión. Profe, ¿qué hay que hacer para que no se vayan todos cuando entran en su fase maníaca? O sea, ellos pueden hacer, o sea, ¿qué tipo de terapia? ¿Solamente cognitiva conductual? A la pucha, qué interesante tu pregunta. O sea, se van todos, se van todos, ¿verdad? Sí, En todos los sentidos. Bueno, totalmente. donde se actúa con la psicoeducación. Y yo le voy a enviar enseguida, ahora mismo le voy a enviar, acá está mi celular, Profe, le voy a enviar una serie de charlas y yo quiero demasiado participar profe, porque, perdón. sí, Una compañera está pidiendo si le puede aceptar, dice, no está pudiendo entrar. pero todos entraron, ¿por qué no puedo entrar? No, a mí No no me sé. sale. Steffi Pero, Vega dice. esperen que, qué raro. Todito entraron sin que yo lo Ahí, autorice. y ahí te sale, profe. ¿Alguien Aquí me quiere sale, profe? pero no tengo acceso a ella. Vamos a ver acá. Y ahora se me trancó.
Vamos a ver. Bueno, voy a ver qué se soluciona eso. Le voy a mandar acá. Y justamente de ese tema habla. Más si yo quiero participar, pero no sé si me va a dar el tiempo porque es el viernes. Ahí mandé al grupo. Y uno de los temas está organizado esto como actividad del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es gente de Argentina, aparentemente sin costo. Y uno de los temas que más me interesa a mí es el que dice acompañando personas con trastorno bipolar. ¿Sí? El viernes 10 de 9:30 a 22, o sea, por eso llaman maratón. Ah, ese habías enviado Ya la vez envié ya. pasada. Sí, habías enviado. El 3 enviaste el link, ¿no? Y el número de WhatsApp y todo. No, ese es de prevención del suicidio lo que él envió. Ah, Sí, ¿y De este niño y qué es? adolescente que es el 10 de septiembre. Ah, prevención. Sí, el 10 de septiembre, sí, Ese es así otro. mismo. no le pueden decir a la compañera si puede salir y después probar entrar otra vez porque se me colgó. Bueno, y vuelvo al tema para que no se vayan de más a ver qué es lo importante. ¿Quién me hizo la pregunta? Misael, No, Misael, lo importante es reconocer cuando esas conductas están en su inicio, ¿sí? Y ahí entra el entrenamiento que le hace el psicólogo cognitivo-conductual, ¿sí? Y ver cómo disminuye esas conductas cuando están iniciando, ¿sí? Por eso nosotros le decimos a la gente, cuando vos estás sintiendo estas conductas, contactate rápido con el hospital o andate al hospital, ¿sí? Acá lo importante es ahora creo que se colgó totalmente el profesor. Y se cortó su comunicación. Sí, 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 se colgó lo ya. Está bien, enseguida capaz entre. ahí me siguen, gente. Sí, profe, te escuchamos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No, porque se cortó recién. Bueno, por ahora que me están escuchando, ¿sí? Bueno, acá estamos, ¿sí? Misael, ¿te respondí? Profe, escuché hasta un cierto punto que tiene que acudir al hospital cuando siente que esa conducta está naciendo, más o Cuando menos. está iniciando es donde se tiene que intervenir. Pero, Ahí es dejar todo y andate. ¿y Cuando profe, cuánto tiempo tiene que hacer? O sea, ¿es permanente la terapia cognitiva conductual? Lo que Tipo, pasa es que, ¿sabes qué? Hay un tipo de terapia que está teniendo mucho auge, que tiene éxito con el trastorno bipolar, que también forma parte o utiliza la cognitiva conductual. Esta terapia es especial para pacientes graves que tienen como hilo conductor o como tema común con muchos trastornos la disregulación emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando estás empezando a disregularte? Ahí tenés técnicas que utilizar para bajar esa disregulación. Por ahí, si te interesa, te digo el nombre, sí, terapia profe. dialéctica conductual.
Creo que ya anotar, profe. Sí, dialéctica conductual, DBT. Dialéctica, dijiste, profe. No escuché bien, pero. Dialéctica, terapia dialéctica conductual. Voy a mandar en el grupo. Ok, profe. Yo tuve una capacitación de ese grupo y espectacular. Terapia, pero hay que formarse y trabaja mucho también con personas con trastorno personalidad límite. Terapia dialéctica conductual. También se le conoce como conductual DBT. ¿Sí? Entonces, ellos son los terapeutas que se forman en manejo de las emociones, regulación de emociones, técnicas para afrontamientos. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, Yo tengo profe. mi paciente bipolar, bueno, tiene diagnóstico de bipolar. Él desde los 8 años es paciente nuestro. Hoy día tiene 17, 9 años. Pero ¿qué pasa? Algo muy importante es el terrible maltrato que sufrió en su infancia. Fue testigo de mucha violencia intrafamiliar. O sea, ambiental era la violencia intrafamiliar extrema y tenía obviamente una predisposición genética, ¿verdad? Les cuento que él hoy día ya no se interna más. No sé si tiene que ver las técnicas, no sé si tiene que ver la edad, no sé si tiene que ver la medicación, pero antes se internaba 7 a 8 veces al año en nuestro hospital por ideación suicida. Es mucho, es mucho. Y hoy día ya está mejor, ya regula mejor sus emociones, ya aprendió algunas técnicas que hacer, pero es un trabajo que hay que hacer constantemente con él. Yo me acuerdo que con su mamá dijimos, así en forma empática, tenemos que festejar, le dije, tenemos que festejar que este año se internó una vez nomás se internó. Antes se internaba muchísimo, eso decía que la mamá, muchísimo. Y con él se utiliza esta terapia DBT y mejoró bastante. ¿Sí? ¿Ya notaste, Misael? Profe. Y una última consulta. Sí. ¿Hay un lugar donde se pueda acceder a esta terapia, pero con un precio más accesible, digamos? Bueno, si hay o algo así. Sí, yo tengo, pero en el privado, en el público no conozco yo, pero en el privado sí conozco. ¿Hay en el privado? Sí, en el privado hay. En el privado hay. Para la regulación emocional sí tenemos, porque es técnicas constantes. Sí, privado hay. Si quieres te puedo averiguar. El profesor es para una persona de escasos recursos. Yo me acuerdo que tenía una alumna de KQP de enfermería y terminó mal esto, pero les cuento. Y yo tenía salud mental y había sido que me prestaba atención ella. Y después me mensajea por el Facebook a mi contacto, ni me acordaba de ella y después mandó su foto y me acordé enseguida. Y me contó, profe, tengo mi hermana que tiene tas. Y ya está diagnosticada, y más o menos, bueno, así como me contaba, pareciera que es esto, dije, por un trastorno límite de personalidad. Necesita, acá no es psicólogo general, acá necesita un terapeuta dialéctico conductual. Él le va a ayudar muchísimo. Medicación sola sirve pero un 20, 25, 30% máximo. El resto lo hace el trabajo del psicólogo. Bueno, listo, profe. Y sí, ¿sabes dónde puedes averiguar, Misael? En clínicas. Ok. En clínicas. ¿Cuántos años tiene tu persona conocida? Tiene, a ver, 40 años más o menos. Grande ya, sí. Ya es grande, sí. Tienen que averiguar, entonces preguntar. ¿Él tiene algún diagnóstico? Sí, bipolaridad. ¿Cuál tiene? Diagnóstico de bipolaridad. ¿Bipolar? ¿Perdón? Sí, ¿Bipolar? Sí, bipolar. Está medicado, ¿verdad? Está medicado. ¿Está medicado? Sí, está medicado. Ya, entonces, bueno, tienen que trabajar la parte psicológica. Y con un DBT, el DBT que mejor le va a ayudar. Y ahí andamos averiguado, decir que se va a averiguar, ¿sí? Sí, voy a averiguar, por favor, que me da ese dato. Sí, dale. Porque es una persona muy inteligente, de una cultura, o sea, tiene cultura, ¿verdad? Pero se va todo, profe, cuando está en su fase maníaca. Impresionante.
Es Terrible. impresionante. Perdió su casa y todo. Ah, en apuesta, ¿verdad? No, viajando, bebiendo de aquí para allá. Ay, sí. Sí, terrible. Y nosotros vamos a dar acá bipolaridad infantil, ¿sí? Ujú. Bueno, también tenemos que ver la importancia Profe, de... Sí, bueno, perdón, es que ya dijiste que vamos a dar bipolaridad. Supongo que tiene su grado también, ¿verdad? como su grado. No, y supongo, porque escucho que el compañero dice que está medicado y en qué casos, por ejemplo, cuáles serían no sé si llamar los síntomas ahora para poder medicarlo. O Ah, bipolaridad así a simple términos generalizados ya es bipolar, todos deben ser medicados, a eso es lo que me refiero. por Pero lo como general, el dijiste que bipolar vamos es a hablar sobre medicado. eso, Sí, vamos a hablar por nosotros eso, de eso. Vamos a hablar, no te preocupes, que es yo, un tema muy interesante. Para mí, el trastorno bipolar es uno de los trastornos más crueles. Así nomás le digo. Ah, bueno, no terminé el caso. La hermana de mi ex alumna se suicidó. Se suicidó. Y le dije, ella hacía su terapia, le dije. Y se fue una o dos veces nomás, profe. Y después siempre estaba bien, pero pareciera que no. Por una cosa nomás se molestó y tomó la decisión que para nosotros, imagínate lo que ha de ser, lo que es. Me dijo, sí, me imagino, es que es terrible. Y bueno, entonces podemos hacer algo para que eso no ocurra, ¿verdad? Para que la otra gente no se suicide. Y no olvidemos que estamos en época alta, ¿sí? Lo que les conté ya que cuando la temperatura aumenta, los trastornos mentales aumentan también, ¿sí? Bueno, también tenemos que ver la importancia de la entrevista con los padres, porque ellos son fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista con los padres? ¿Quién me puede leer? A ver, esta era una de las preguntas del cuestionario que le di. ¿Cómo? ¿No sale? No, No, sale. no, profe. Ah, esperen que. Ah, ya. Ahí ya sale, ¿verdad? Aún no. No, no, profe. No. No. Ah, hubo un error y eso no se puede compartir. Vamos a probar Será el acá. que decía la... Sí, la entrevista con... ¿Cuáles son los objetivos? No, ese ya vimos la vez pasada. Ahora es de la entrevista con los padres. ¿Ya sale ahora? Sí, ya sale. Ah, bueno, voy a... Sí. Uh-huh. Entonces, el primer objetivo es saber o explicarnos el por qué vienen a consultar o por qué le traen a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo con el niño en ese momento que viene junto a nosotros? Y cómo está afectando el trastorno del hijo a los padres, no distintos, ¿sí? Y vamos a suponer, yo le llevo a mi hijo a consultar y mi señora es una persona mucho más vulnerable, más sensible por su personalidad. ¿A quién le va a afectar más el trastorno de mi hijo? ¿A mí o a la mamá? A la mamá. Totalmente. Entonces el profesional también tiene que saber quién está más afectado. ¿Por qué tenemos que saber eso? Porque no olviden que los padres o los cuidadores son figuras muy importantes para la recuperación de un niño desde el punto de vista psicológico, ¿sí? El acompañamiento del padre, el acompañamiento de la madre. Una madre va a poder acompañar si es vulnerable, muy sensible. Sí, pero va a influir. Totalmente. Le pongo un caso. Vi pasar en una chica que estaba tan cansada de los problemas que se tomó medio frasco de clonazepam, ¿sí? Y a mí me tocó verla el viernes. Dice que el jueves esa señora estaba histérica, la mamá histérica, mandó a la China a la gente y me senté con ella yo a hablar, ¿verdad?
Y bueno, y ahí me contó que había sido que en la casa de la niña vive una tía esquizofrénica, ¿sí? Esquizofrénica que se vuelve agresiva, no golpeando directamente, sino que agarra, tira platos, tira esto, tira piedras, lo otro. Grita, no se baña, no se lava, es una persona con esquizofrenia. ¿Sí? Por un lado tenemos ahí en ese ambiente una tía esquizofrénica. Tenemos una mamá con antecedentes de pérdida del esposo ahogado. O sea, de un día para el otro su esposo murió, desapareció hace 4 años. Y hasta hoy día eso no mejora con ella. O sea que tiene un duelo tóxico, un duelo patológico. No tiene, obviamente porque el papá desapareció, no tiene papá. Tiene una hermana mayor de 16 años que también está depresiva y tiene un hermano de 8 años. Pregunto, ¿puedo yo dejar o confiar en que esa niña no vaya a tomar nuevamente medicación o no vaya a intentar suicidarse si tiene un ambiente como el que describí? No, A ver, contame más. no, y no se puede descuidar, profe. Un ambiente re tóxico evidentemente puede volver a realizar el episodio que ya lo hizo, ¿verdad? O sea, va a volver a realizar luego. Sí, Claro. totalmente. Así mismo es, ¿sí? Así mismo. Entonces, por eso también es importante que nosotros veamos con los padres, aparte de que nos expliquen por qué consulta a su hijo, cómo están afectados ellos por lo que le está pasando al hijo, ¿verdad? Después tenemos otra paciente que se intentó suicidar. Esta sí, terrible, una mamá brutal, ¿sí? En el sentido de negligencia. Y lo que me dijo la paciente fue, mamá, cuando vino acá al hospital, no, el único que preguntó cómo yo estoy. Me dijo, ¿para qué lo que hace esto, ya amiga? ¿Va a intentar suicidarse o no esa chica si se va a traer con su mamá? Totalmente. Es propensa sobre todo por el ambiente familiar altamente nocivo, altamente disfuncional, en donde esta mamá no se da cuenta de que con sus conductas le está afectando muchísimo a su hija, ¿sí? Entonces, ella quedó internada y hoy día fue llamada a la abuela para ver si no puede vivir con la abuela, ¿sí? Al menos un tiempo, mientras a esta mamá se le enseña sobre cómo manejar sus emociones, cómo regular sus emociones, inclusive evaluar si necesita o no necesita atención psicológica. Porque también ese es otro de los objetivos, ¿verdad? En la entrevista con los padres. Por más que acá no esté escrito, tenemos que saber también si nuestros cuidadores no están con patología mental. Porque la persona con patología mental, ¿qué pasa? ¿Tienen o no tienen una visión objetiva acerca del trastorno de la criatura que tienen? Una No persona tienen, con no tienen. no tiene, una persona con trastorno mental no te va a solucionar el problema de trastorno del hijo o de la hija. Estamos hablando de psicopatología infanto-juvenil, ¿entienden? Entonces es crucial que nuestros cuidadores estén mínimamente bien en salud mental. Enseguida tenemos que darnos cuenta enseguida en el sentido de darnos cuenta de si esa mamá o ese papá realmente es potable. Esto Y el una tratamiento vez ahí a quién va dirigido primero, profe. Si vos a ves los que... dos, a los dos, porque vos por un lado trabajas con el niño, ¿sí? Y por el otro lado trabajan los adultos con su psicólogo. Yo te hablo de lo ideal, lo real es otra cosa. Por eso el día de mañana, cuando empiecen ustedes con las prácticas y todo, van a tener que ser como guazú, porque le va a dar rabia que ustedes le dan indicaciones y no se cumplen. Después ya se van a acostumbrar por ahí, ¿verdad?
pero el tratamiento, cuando amerita, lo tienen que hacer también los padres, ¿sí? Una vez vino una mamá que tuvo su trauma y a ella le cerraron las puertas a un hospital de Capiatá porque siempre se iba a la urgencia, le llevaba a su hijo de 3 años. Y le llevaba porque ven los niños cuando tienen el moquito que sale, ¿cómo que se chorrea la nariz? Le llevaba a urgencias. Su ojo estaba un poquito rojo, le llevaba a urgencias. Y no tenía nada esa criatura, era una alergia. Y un día, a la madrugada, le sintió todo frío al hijo, entonces él le dijo a su esposo que urgente vamos a llevarle a Costañú porque se está muriendo nuestro hijo. Bueno, aclaro que lo que hacía que su piel esté fría es que el aire acondicionado daba directamente contra el cuerpo de este muchachito de 3 años, ¿verdad? Entonces el papá le decía, pero vos estás loca, ¿no? ¿Viste? Ya te cerraron las puertas de un hospital, ¿vos qué que te cierran las puertas del otro hospital? Y yo no me importa si vos te vas a ir, yo me voy a ir, llamó un taxi y vino. Y directamente el niño sanísimo y los pediatras se dieron cuenta de que algo pasaba con la mamá y le mandaron a salud mental, ¿verdad? Y esa mamá estaba con un trastorno de ansiedad brutal. Tenía miedo de que sus hijos y sobre todo ese a quien ella solo protegía en exceso se muera. Ella lo que tenía en su cabeza era, mi hijo se va a morir. Entonces, ante cualquier chorro de nariz, mi hijo se va a morir. ¿Entienden? Ojito rojo, mi hijo se va a morir. Un poquito de febrícula, mi hijo se va a morir. Esta señora, aquí les pregunto, antes que les diga lo que voy a decir, les pregunto, ¿es una conducta de qué tipo esta que les estoy contando? Más yo tiene miedo que su hijo se muera. ¿Está bien o no está bien esta señora psicológicamente hablando? No, profe. Es lo absoluto. Excesivísima, porque todavía no les conté lo que hacía. Todos los días, a las 3, entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, ella entraba a controlar si su hijo respiraba o no. ¿Es extremo esto o no? Extremo. Pero solamente se manifestaba en su hijo el tema de su, ¿verdad?, ansiedad, profe, o era una ansiedad generalizada. Era una ansiedad generalizada, pero enfocada sobre todo con sus hijos en exclusividad con este nene, el de 3 añitos. Y el diagnóstico de ella fue un trastorno de ansiedad. No le pusimos todo porque todo. Ansiedad generalizada, estrés postraumático porque tuvo una historia de un hijo que se le enfermó y que casi se le murió. Entonces yo creo que ese fue el origen de su psicopatología. Sí, escucho. No, bueno, sabes que también entraba. Te digo lo que había, nosotros pusimos, pero englobamos trastornos de ansiedad generalizada. La ansiedad nomás lo pusimos. Había ansiedad generalizada, rasgos de trastorno obsesivo compulsivo y había síntomas de pánico también. O sea, era un combo brutal de ansiedad, ¿eh? Era una mezcla. Pero Somatomorfo también, profe. ¿Perdón? Somatomorfo también, trastorno. Somatomorfo. No, pero eso no parece. Ese no tenía ella. ¿No tenía? Ese no se libró, ¿verdad? Pero obsesivo compulsivo había rasgos, pero si hacía un diferencial era sobre todo ansiedad generalizada, pero vieron que no hay que tiene ansiedad generalizada es hacia cosas normales de la vida. Era una ansiedad pero excesiva hacia la parte del hijo, ¿sí? Y vos después le veías cuando traía a su hijo de 3 años parecía un bebé de 2 meses, ¿cómo le trataba? Pobre hijo. Lo que se hizo con esta mamá fue mandar al psiquiatra que le empiece medicación y después que se vaya a psiquiatría de adultos. ¿Sí? Queda claro, entonces ese también es el objetivo de nuestra entrevista, ver si los padres están bien o no. El segundo punto del objetivo que dice
Siempre, siempre. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de desarrollo típico o desarrollo normal? Tenemos que averiguar acá esa historia del desarrollo del niño. Nosotros tenemos que usar un protocolo. Yo le dije que le iba a pasar, yo estoy buscando. Y sí o sí tenemos que guiarnos en un protocolo, en una entrevista para hacer las preguntas, porque siempre las preguntas que hacemos al paciente tienen un motivo por el cual lo hacemos. No es que hacemos la pregunta para perder el tiempo. ¿Sí? Justo hace rato te iba a decir, profe, porque vos en la clase anterior dijiste, le voy a pasar lo que yo uso, Uh-huh. dijiste. Sí, pero no estoy encontrando. Tengo un físico, pero yo quiero buscar así en... bueno, le puedo sacar el físico y le saco foto y le envío. Pero tengo que buscar también porque sé que está ahí entre mis libros. Yo ya uso, después van a ver también que de memoria ya sé después tu recolección de datos, ¿sí? La historia minuciosa. Palabras clave, aspectos claves que tenemos que preguntar en una etapa de desarrollo infanto-juvenil es sí. ¿Hubo alteraciones del sueño cuando era más chico? ¿Hubo alteraciones de la alimentación? ¿Qué tal socializaba? O sea, 3 cosas que sí o sí tenemos que saber, ¿sí? Porque si hay niños así muy con problemas de sueño, eso puede repercutir en su conducta. No sé si sabían eso. Niños que no duermen tienen inconvenientes, ¿sí? Tercero, ¿sí? Niños que no duermen, y no hablo de no dormir 1, 2, 2 semanas, hablo de no dormir durante muchos meses o años, porque hay niños que no duermen, no sé si saben. Eso sí o sí se va a traducir en un probable trastorno, ya sea neurológico o ya sea de índole psiquiátrico. Muchos van hacia la hiperactividad. Hay niños que no duermen, no sé si saben esto. Sí, profe, mi sobrina que está enfermita tenía ese problema y ahora está medicada y duerme, por suerte. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene ahora, va a cumplir 5 años. ¿Y por qué la medican? Trastorno de espectro autista, profe. No, TEA. Ya. y no dormía, era desesperante, preocupante. No sabía qué íbamos a hacer. No, terrible eso. Terrible, ¿verdad? No dormía casi, mi hermana no descansaba tampoco en nada. No. ¿Vos sos Misael que habla? Sí, profe. No. ¿Tiene que ver eso con la profesión que elegiste? Sí, exactamente. Sí, profe. Ya. No, terrible. Hola, Misael. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Yo soy Sonia, tu compañera. Yo Sí. tengo un hijo con TEA nivel 2 de 18 años. Ana, amo de empatizarme nomás contigo y con tu familia. Sé muy bien de lo que se trata. Convivir con niños o con personas con esas características, pero yo también por eso opté, ¿verdad?, por esta carrera, para poder organizarme emocionalmente yo y poder puntualizar más la situación de mi hijo, ¿verdad? Y partir por ahí. Sí, te cambia la vida. Órdenes. Gracias, muchísimas gracias. Dale. Gracias, en serio. ¿Estás en el grupo? Sí, yo estoy en el grupo. Estoy ahí. La gente que tiene... para escribirte en el privado, ¿sí? Sí, dale. Espero. La gente que tiene familiares con TEA, sí o sí necesitan acompañamiento psicológico. Porque está todo demostrado científicamente que necesita, porque es una lucha del día a día, ¿verdad? La compañera Sonia habló, ¿verdad? Profe. Sí, profe. Sonia de Oviedo, Sonia Gómez. Sonia, vos tenés un niño con TEA. Sí, profe. Un adolescente ya 18 años tiene. Ya, pero ¿es TEA clásico o es TEA de alto funcionamiento, como se dice? Nivel 2 sería el moderado. Habla el él. funcionamiento sería el nivel 1 que se mencionaba antes, el Asperger, pero se fue modificando con el nuevo DSM-5. ¿Pero él habla? Sí, habla acorde a la necesidad, pero esa conversación fluida así no. No, ya. Bueno. No. Bueno.
Seguimos, ¿sí? Tercero. Bueno, yo ya le metí el tercero en el segundo, ¿sí? También tenemos que saber el funcionamiento de los pares que ya hablamos, ¿verdad? ¿Sí? Y el cuarto. Eso es otro aspecto que nunca debemos dejar de tener en cuenta y de tener en nuestra cabeza, ¿sí? Antecedentes psicopatológicos familiares. Y esto está todo demostrado, ¿verdad? Inclusive yo no recuerdo nomás, pero todo está demostrado. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de depresión puede tener un niño que tiene los dos pares depresivos o un par depresivo? ¿Qué porcentaje de este trastorno puede tener? Yo antes manejaba, pero dejé de utilizar la memoria porque ya no daba la materia y me olvidé, obviamente, ¿verdad? Pero está todo demostrado. El hecho de que uno tenga antecedentes de psicopatología no significa que uno necesariamente va a desarrollar. Eso saben también ya, ¿verdad? Pero, como dijeron muy bien hace rato, se potencia el riesgo, ¿sí? Se potencia el riesgo. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que preguntar? Yo siempre le hago la figura a los que, con los cuales, con las personas con las cuales intervengo, ¿verdad? Tenemos que preguntar hacia arriba y hacia el costado. Hacia arriba son mis padres, mis tías, mis abuelos y bisabuelos. Y a mi costado es primos, hermanos. ¿Entienden? De todo ello vamos a ver si hay o no patología o psicopatología, bien claro. ¿Sí? Trastornos médicos también, ¿sí? Neurológicos. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice después? A ver. Uh-huh. Uh-huh. Sí, a tener en cuenta también eso, ¿eh? A tener en cuenta, con un niño vamos a tener que ubicarnos a su nivel de desarrollo para tratar de hacerle preguntas. Si me pasa, hay una nenita que supuestamente el padrastro le estaba abusando. Tiene 2 añitos, con un ligero trastorno del lenguaje. Le voy a preguntar, decime un poco, mami, ¿a vos fulano te toca tu chuchu? Y ella apenas se manifiesta. Apenas se entiende lo que dice porque está con una alteración de lenguaje. No me pregunten cuál, porque lo que sí sé es que pronuncia todo mal. ¿Cómo se llama ese cuando pronuncia mal, Misael? Tiene nombre. No es dislalia, no sé. No sé. De trastorno del lenguaje específico, bien grande, bien generalizado. Ah, ya no. ¿Cómo era el otro? Rotacismo, lambdacismo, ese no se utiliza más. Uh-huh. La R, la S, la L. Genial, bueno. Mm, ya, ya. Sí. Uh-huh. Claro, la L. Ah, genial. Bueno, esta nena entonces tiene ese problema. ¿Sí? Pronuncia mal, me dijiste, pero no me acuerdo cómo era el nombre, pero bueno, pregunto, ¿esa nena es fiable que me diga a mí o que me dé la respuesta apropiada respecto a si le tocaron o no en su zona genital? No, ¿a qué tengo que acudir? ¿A qué tengo que acudir? A los 2 años. Muñequitos, Juegos, sí, juegos, muñequitos. muñecos. Inclusive hay en nuestro país y se lanzaron muñecos alusivos
para buscar abuso sexual, ¿sí? Nosotros teníamos en nuestro departamento, no sé dónde se fue. Tiene que estar por ahí. Tocaba en la zona del pilín. Eso no se toca, te decía nene. Te tocaba la cola del nene y era un botoncito. O sea, era cuando vos tenías un muñeco y vos tocabas tal parte y hablaba el muñeco. ¿Por qué me tocas ahí? Le salía. La nenita también, ¿verdad? Entonces, vos con esos muñequitos que se prepararon adrede, ya podías saber, ya podías investigar, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esta nenita? 2 años. Le llevé un muñeco, le llevé la muñeca y se puso a jugar la muñeca, jamás me mostró nada. Hoy le reenvié otra vez para ver si no tenía una mejor vinculación con una psicóloga mujer, ¿verdad? Bueno, es de suma importancia implicar a los padres, ¿sí? Y también esto, que la entrevista con los padres también tiene que ver con establecer el rapport. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el rapport con los padres? No hacerles sentir culpables, ¿sí? Y tratar de alguna u otra manera entender de por qué se sienten así. Y muchas veces surgen los inconvenientes por diversas situaciones en los adolescentes sobre todo. Vieron que los adolescentes por su desarrollo evolutivo muchas veces empiezan a cuestionar muchas conductas de los padres. Y los padres lo que te dicen también es muy cierto. Te dicen, pero ¿cómo yo voy a pretender que mi hija de 14 años salga con sus compañeritas de 16 o con su amiga de 16, sabiendo que esta su amiga de 16 tiene antecedentes de que le gusta consumir, le gusta tomar mucho la bebida alcohólica? Y que 1 o 2 veces ya se le encontró por la calle toda vomitando. Y la chica te dice, sí, mamá, sí, papá, pero esa es la única amiga que tengo. Dice. Yo quiero salir, necesito salir. ¿Quién tiene la razón acá? ¿El adolescente o los padres? ¿O los dos? Los padres, profe. Uh-huh. Los Sí, dos. los padres y el adolescente, los dos, porque si nos vamos a desarrollo evolutivo a todo lo estudiado, sabemos que para los adolescentes es muy importante el socializar con otras personas, ¿verdad? Lo que pasa, y eso yo suelo decir a los dos, y eso es una forma de generar rapport, ¿verdad? Le digo primero le digo al adolescente, le digo, lo que vos decís es tal cual, le digo, es así mismo. Y señores, lo que ustedes dicen es perfecto. O sea, ¿cómo no va a tener rapport el papá y la mamá conmigo si parece que alguien entiende, ¿verdad? Porque tienen razón los padres en querer cuidar a los hijos, ¿verdad? ¿Existe o no esta cuestión de chicas de 14, 15 años que se emborrachan y andan ahí vomitando por las calles? ¿Es una realidad o no? Sí, Totalmente. ¿Enviarían ustedes, ya sean varones o mujeres, a una chica con una amiga que tiene ese antecedente? No. Y si tu hija te dice que mal padre, me va a suicidar, me voy a casa. Tiene razón. Tengo una nena de 14. No. ¿Y qué hace la nena de 14? Y nada, es bonita, tranquila, gracias a Dios. Porque la mamá es así. ¿Por qué es buenita y tranquila? Se le inculca Sí, valores, bueno, principios. Totalmente. Eso siempre yo creo que observo mucho yo los adolescentes como que estoy en esa etapa también, que sí, como dijo la compañera, los valores sí es lo que refleja, porque a mí, por ejemplo, mi nena, digo yo, porque es una nena todavía, no me pide luego cosas fuera del lugar, no sé si ella desea o no, pero ella sabe que algunas cosas papá y mamá no le va a permitir, entonces no sé si decirlo no se le antoja luego, pero le veo una nena muy tranquila, una niña todavía. Uh-huh. Y veo algunas, bueno, compañeritas, entre comillas, que su conversación o el nivel de vida que llevan ya va más allá de la etapa en la que está mi hija. O sea que mi hija es inocente para algunas. Es buenona, yo le llamo buenona. No, es muy inocentona porque juega todavía partido con los nenes en la canchita. Es muy inocentona porque a lo mejor no tiene Facebook.
Facebook, Las perdón, redes sociales, puedo decir. y cosas así. Ujú. Y es muy inocentona porque yo, por ejemplo, voy a ser sincera, a lo mejor es un poquito fuera del lugar, pero yo, por ejemplo, no le permito usar ropas muy cortas, muy provocativas, porque lastimosamente nuestra cultura, ¿verdad? Es nuestra cultura, entonces tenemos que adaptarnos. Yo sé que la psicología enseña una cosa, pero nuestra cultura es otra cosa. Entonces, Yo la verdad yo no me... comparto mucho contigo, compa. Sí, y no, y Yo por prefiero eso, hacerle pero sí, realista a ella. Yo también tengo una nena de 16 años con una ¿Quién mente habla? ¿Quién muy habla? abierta. sí, pero 16 son 2 años más que mi Sí, nena, mi pero sobrina hay y que mi hija. actualizarle. Yo te digo porque tengo una sobrina que tiene 15, el padre tampoco le dejó tener Facebook y te cuento que miente muchísimo, pero muchísimo luego y a mí me desespera porque hace cosas totalmente, su papá dice que es la más santita del mundo, pero nosotros vemos lo que ella hace. Entonces yo Perdón, prefiero que tenga la mente abierta de que tenerle un control, porque le tengo un control específico, pero que no me mienta. Ujú. Claro. Sí, por eso te digo, cada ambiente pues es diferente. Yo no digo de que mi hija no quiera, sí me indica, pero yo le digo, bueno, cuando cumpla los 15 años vas a poder tener, ¿verdad? Pero así la voy paliando un año más, hasta lograr una etapa un poquito más equilibrada, ¿verdad? O sea Sonia, que, perdón. sí, Yo comparto con lo que dice Cintia también, ¿verdad? Sin que tomes a mal, le estás haciendo vivir una opinión muy personal como en una burbuja a tu hija. Y el después, a lo mejor salir realmente a la realidad puede ser mucho más chocante de lo que hoy puede ser. Evidentemente lo que hizo la compañera de enseñarle valores y todo eso influye. Yo también tengo una nena de 17 años, ¿verdad? Y ella usa también ropa short y todo, bueno, todo lo que vos decís que le prohibís, pero ella está bien mesurada también, porque yo tampoco no puedo ser tan egoísta porque creo que a mí no me parece que no use, ¿verdad? Yo te voy a poner un ejemplo y con este corto. Cuando yo quise ser futbolista en alguna oportunidad y por una lesión no pude ser, ¿verdad? Futbolista frustrado, ¿verdad? Hoy día los padres, y yo me gustaba que mi papá me lleve, mi finado padre me lleve a los partidos y a los entrenamientos, ¿verdad? Hoy día los papás dicen, de la sobre, le tengo que llevar a mi hijo mañana a su práctica. Y yo le digo, ¿y vos cuando eras chico no querías que te lleven? O sea, un poco egoístas somos en cuanto a la percepción que tenemos cuando somos niños o adolescentes y cuando somos padres, ¿verdad? Por eso nomás digo que de repente también es importante un poco mostrarle, evidentemente cuidando eh, todos los pormenores, ¿verdad? sí, Claro, claro. Carlos. Tu nena tiene 17, ¿verdad? Dijiste 16. 17. Sí, mi nena tiene, va a cumplir 14 en un mes. O sea que es una No es criatura. muy nena ya, no es criatura tan. Creo que tu perspectiva de madre es la que hace eso. Y bueno, y ponele, es mi única nena, entonces tipo que yo le muestro, ella ve lo que es el Facebook de su papá, de mamá, a veces ella mira, entra y mira, ¿verdad? Pero en Pero ese nunca te contexto, hiciste, nunca te pusiste a pensar, ¿y por qué yo no tengo? No se hace ella la sí, pregunta esa. siempre Todas sus me dice, compañeritas ¿verdad? tienen. Siempre me dice, ¿y cuándo yo voy a tener? Cuando cumplas 15 le digo, y así va a ser. Bueno, las distintas situaciones que se presentan y que uno tiene que, ¿cómo es? Arbitrar, por decir así, ¿verdad? Estas son cosas que pasan. O sea, si se me van los tres a consultar, pregunto, ¿es psicopatología o es trastorno o es desarrollo normal? De los Y padres, profe, Sí, los casos que ustedes pusieron como ejemplo, es desarrollo sí, normal y hay que no, saber cómo. El hecho que es de lo que que yo pasé, justamente lo que yo pasé y era desarrollo normal. claro, El, des- el sin duda. desarrollo, sí, Carlos, ¿verdad?
baja la autoestima también de las personas. Carlos, perdón, puede participar, pero a Eh, través de lo mejor del Face de la mamá o del papá, y claro, claro. ese es, le pueden hacer un bullying Está, inclusive por eso. está el WhatsApp también, grupo de WhatsApp, porque tiene celular y tiene mi hija, tiene WhatsApp, o sea que es también un medio. Algo que también tiene que tener en cuenta. ¿Quién es Cintia? Vos hablaste, ¿verdad? Sonia. Sí, Sonia, Cintia y Carlos. Sonia, ¿vos estás en Cacupé? ¿O No, no? Sonia es de Coronel Oviedo, Sonia Gómez. Sonia de Oviedo. Sonia de Oviedo, ¿verdad? Sí, Bueno, tenemos que sí, profe. ubicarnos en la cultura en la cual se están desarrollando los adolescentes. Yo no sé si es Y el Oviedo ambiente Centro, también, profe. perdón. El El ambiente ambiente familiar tenemos que también. manejar también, ¿verdad? Yo creo que si nos ubicamos hacia acá, básicamente el hecho de que alguien de 13 años no tenga celular es algo inaceptable. No para los padres, sino para los adolescentes, ¿verdad? No puede ser que... Frustrante lo es para el chico acá en Asunción. Sí, por eso le digo, es algo como increíble, no te puedo creer. No tenés celular, así, ¿verdad? Entonces, por eso también tenemos que ver en dónde estamos pisando, de dónde es nuestro paciente, porque influye pues la cultura, ¿sí? Influye mucho. ¿Queda claro? Hablo Sí, de la profe. cultura, ¿Cómo es la profe? no hablo de la cultura general, sino hablo de la cultura específica. Sonia, bueno, capaz que ella está hacia Oviedo, pero yo no sé si está en la parte céntrica, porque los adolescentes obetenses van a tener conductas distintas a los obetenses que son más de las compañías, ¿verdad? Sí, es lo que se estila. Ahora, si estamos si nuestros adolescentes son de la selva de cemento, de la jungla de cemento, ¿verdad? Ahí están todos, no sé, la tecnología puede hacer una mala pasada. Es muy importante esa cuestión de la tecnología y eso también tenemos que averiguar con los padres, la cuestión. Muchas veces yo le pregunto a los adolescentes si tienen o no tienen problemas del sueño. Sí, y ahí clarifico y hago el diferencial. ¿Tenés problemas de sueño porque no dormís? Sí, me dice. ¿No dormís porque tenés insomnio? ¿Insomnio es que no te viene el sueño? ¿O no dormís porque estás con las redes sociales? Y te dicen, no me viene el sueño, entonces agarro el celular. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Es que si vos estás queriendo dormir, vos estás recibiendo todo lo que está ahí estudiado, ¿verdad? Estás recibiendo iones, estás recibiendo luces, está desestabilizando el cerebro, ¿verdad? Entonces se te va a complicar el dormir. Hay algunos padres que tienen dificultades y esto tiene que ver con básicamente la crianza específica en el hogar. Yo me acuerdo que a mí domingo a las 10 de la noche me llamaban y me decían, eh, y eso era porque, como le puedo explicar, el año pasado cuando estaba en pandemia hacíamos asistencia virtual, ¿verdad? Y veíamos sí o sí presencial lo que estaban graves. Entonces, cuando le hacíamos nuestras llamadas virtuales, registraban los números. Yo me acuerdo una vez, era una señora que no podían con la hija, los dos. No, de otra manera, tenía unas características así de que siempre le dieron todo, por decir así, ¿verdad? Y después la chica se fue, como dijo alguien, se fue de todo, ¿verdad? Y me llamaban a mí a las 10 de la madrugada y decía, licenciado, de las 3 de las 7, de las 3 de la tarde está con el celular. Y digo yo, señora, esto es cuestión de los padres, esto no te va a resolver un psicólogo. Esto es educación, esto es límites y nosotros ya hablamos, señora. Los padres son los que tienen que poner límites y son los que tienen que autoridad.
Yo le veo a ella cada 2 semanas 40 minutos. Ustedes le ven todos los días. Y ¿sabes qué? No me llames más, en otra palabra le dije, ¿verdad? Y ahí es lo que está ocurriendo, por eso es muy importante este punto, el funcionamiento de los padres, ¿sí? Tenemos que saber cómo los padres están criándole al hijo. ¿Alguna palabra? ¿Alguna pregunta? ¿Algunas palabras? Hola, profe. Te ¿Con saluda quién tengo el Lidia. gusto? ¿Cómo? Con Lidia. No te entendí. Con Lidia, profe. Lidia, Sí. Que, o dime. sea, que quería acotar más lo que decía la compañera Sonia, ¿verdad? Mm, Porque de repente le entiendo en la ciudad y como dijiste, en donde ella se encuentra. ujú, Porque comparando con Asunción, sí, vamos a decir, no dejarle que conozca más, ¿verdad? Pero tengo familiares de Oviedo, ¿verdad? Y ujú, hago esa comparación de realmente padres en que le dan la libertad y padres que le tienen como pollitos todavía a su bebé. Y vos sabés ujú, que le doy la razón por la ciudad misma, ¿verdad? Porque es un lugar, yo creo que es un lugar así muy cerrado, ¿verdad? La ciudad, todos se conocen y capaz por algo ella le limita esas cosas a su hija, ¿verdad? Yo sé que puede causar de repente frustración en la criatura, pero si ella le enseña los valores y de repente le demuestra cosas, yo sé que va a entender su hija. Para nosotros que estamos acá es algo así, boom, no, no puedes hacer eso, ¿verdad? Pero claro. yo comparando con mis familiares que están en Oviedo, le comparo a los hijos de mi prima que ya tienen esa edad y también con otros y realmente hay esa diferencia. Hay Ujú. esa diferencia porque hay gente de repente que yo conozco que 14 años tenía mi sobrina y ya tenía novio, y en cambio la otra 18 años ya estaba ejerciendo una profesión, pero fue porque su papá y su mamá le tuvieron así. Ahí pregunto yo a todos. ¿Está bien o está mal estos dos ejemplos? A los 14 que tienen novio, a los 18 no, porque tienen una profesión. ¿Está bien o está mal? ¿Cuál está bien, cuál está mal? Los dos están bien. Claro, y ahí entra nuestro trabajo, no desde el punto de dar opiniones, sino primero evaluar si está bien o no está bien en el contexto en el cual está uno y trabajar o conocer acerca de cuáles son los valores de esa familia en el sentido de o le doy libertad un poco más temprano o espero más. No nos olvidemos las experiencias de lo que son el papá y la mamá de cada una de estas personas adolescentes, ya sean varones o mujeres. Todos tienen su historia, todas tienen su historia. ¿Entendés? Si vos Sí, tuviste una profe, hija a los tal cual. 18, perdón, Sí, tal cual lo que decís, digo, profe. tenemos que tener en cuenta la historia. Por eso yo siempre digo, tenés razón y tenés razón y tenés razón, porque tienes razón. La cuestión es, si nosotros leemos sobre desarrollo evolutivo adolescente, y ahí estamos nosotros los profesionales, porque nosotros leemos, nosotros nos interiorizamos, nosotros asistimos a congresos, a cursos, capacitaciones, pagamos, y son caras las capacitaciones, ¿verdad? Y la teoría de la parte de desarrollo te dice esto y esto. ¿Sí? Que sí necesita socializar, etcétera. Y la mamá te dice, sí, pero no tiene tanto que ser así. Nosotros tenemos que llevar a nuestro paciente a donde mejor se siente o se sienta ese paciente, en base a las investigaciones teóricas, científicas que están demostradas. Yo muchas veces le digo a los padres, ¿saben qué? Le digo, yo estoy seguro, utilizando rapport, ¿verdad? Yo estoy segurísimo que si ustedes vinieron acá es porque están preocupadas por su hijo o por su hija, ¿verdad? Y me hacen el gesto de sí, claro, sí. Entonces yo estoy segurísimo que ustedes desean lo mejor que pueden, que puede ocurrir en la vida para ellos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo voy a explicar lo que dice la psicología en base a la investigación y yo les cuento lo que dicen los libros. Yo sé que le querés tanto, ¿verdad? La cuestión es que nuestros niños, nuestras niñas, por más que sea tuyo, necesita sentirse un ser autónomo y por eso va a tener inconvenientes con ustedes. O sea que
Lo que ustedes hacen está bien y lo que hace el adolescente está bien. Tenemos que llegar a un punto de acuerdo. Con el adolescente se negocia hasta los 18. 18 años, 0 segundos, ya hace de su vida lo que quiere. Pero mientras tanto, ustedes son los responsables. Y tenés que ir yendo y viniendo. Me acuerdo una vez una paciente, Dios mío, la encontraron besándose con su compañerito de la escuela. Hace años, 14 años por ahí tenía ella y el nene 15, ¿verdad? Y bueno, llamó a la mamá y la mamá desesperada vino, padres separados, ¿verdad? Y viene y las dos sentadas frente a mí te dice, esta es mi mamá, una señora retrógrada, dice. ¿Y por qué decía eso? Ella dice que yo a los 22 años recién a tener novio, me dice. ¿Y cómo es eso? Me dice. No, no, ella no sabe que nosotros como adolescentes tenemos que experimentar el mundo. No, obvio, pero con cuidado. No, licenciado, eso sí con cuidado, me decía. ¿Y vos qué decís, señora? Y la señora me decía, jamás voy a permitir que mi hija antes de los 22 años tenga un novio. Y mucho menos que ahora con sus 14 años. Oye, hazme reír de todo. ¿Qué les parece esta situación? ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? Acá lo que tenemos que hacer es algún punto en común en donde se unan el objetivo de las dos. Pasa que lastimosamente esta señora tenía una rigidez en su pensamiento que era no. Adivinen qué hizo la chica. Se reveló. No, ya se revelaba con su mamá, si se besaba y enfrente mío me dijo, es retrógrada. Sí, se fue a vivir con el papá que tenía la mente un poquitito más abierta. No, no, un poco más abierta. Entonces, vino el muchacho, el que era su noviecito, tuvo el permiso del papá para ir en la casa como amigo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le digo y explico y se sabe. Y esto capaz que va también para algunas de las que están acá que tienen hijas adolescentes. Siempre es mejor tener al cortejador en la mira, saber quién es, cómo se maneja, algunas conductas. Porque si le prohíben que venga a la casa, la chica va a buscarla afuera. Y ahí hay un riesgo doble de embarazo y o enfermedades o infección de transmisión sexual. Entonces, como yo le digo a las madres y se ríen de mí, y al padre también, traigan al enemigo a casa, pero con reglas. Alguien me quería hablar. Yo profe otra vez. Sí. Sí, que es un sacrificio enorme. Yo hablo como mamá, no voy a hablar como futura psicóloga. Como decían las compañeras, que es una manera muy rígida, que ha de ser un lugar muy cerrado. Yo creo que hay muchísimas cosas que se le puede inculcar a un adolescente de 14 años, no solamente las redes sociales. Sabemos, ¿verdad?, que las redes sociales está de moda y que si no estás en las redes sociales no vas a caber. O sea que yo no sé si los adolescentes de hoy en día, justamente por eso estamos como estamos, ¿verdad? Hablando en términos generales, ¿verdad? Porque ¿Cómo están los adolescentes según vos? y que son muy libres de elegir ya, ¿verdad? De muy jóvenes para mí, a lo mejor porque vivo en el interior. Sí, mi hija, por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, de manera personal, mi hija sí, yo sé que tiene un cortejo, como dice el profe, a quien no le soporto, pero debo fingir. ¿Por qué no le soporta? Buen tipo de ser seguro, ¿o no? Y porque es feo, profe. Igual, Pero pero no, es feo para vos. Mira, desde los ojos de tu hija, lo más churro pero es. yo nomás sé, profe, que sí, hay de manera virtual, hay contacto, sí, que es un vecino, y como repito, que debo hacer un sacrificio de escucharla, de acompañarla y decirle, bueno, mi hija está bien, ¿verdad? Y que ya me cuenta de que le engaña, que va a hacer parecer un mujeriego porque juega con esta, con la otra, y yo ya le estoy escuchando que ella me está viniendo con algunos reclamos de cómo son los hombres, ¿verdad? O sea que no es que le tengo muy así cerrada, ni le prohíbo todo, solamente que el Facebook para mí aún no es adecuado. Tiene WhatsApp, tiene su TikTok, tiene su grupo de amigas. O sea que el darle libertad a los niños y que tenga redes sociales nomás, porque eso es lo que lastimosamente en algunos casos
sí y en algunos casos no, ¿verdad? Que a veces... ¿Cuál es la recomendación de los pediatras respecto a, a las redes sociales? Los pediatras son los que estudian y hacen ¿cómo es? Comparten sus conocimientos científicos y también con otros profesionales que están muy de cerca con los pediatras, que son los neurólogos. Uh-huh. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No dar, controlar. Y ese control van a tener de forma positiva siempre y cuando haya confianza por parte de los hijos hacia ustedes. La confianza de los hijos, el padre debe ganar. Muchas veces los padres y las madres se quejan y dicen, no me cuentan nada. Y no te va a poder contar nada si son adolescentes y tenés que entrar de una forma distinta. El proceso de confianza se genera desde que son chicos, desde la más tierna edad, ¿verdad? Para que confíen en uno. Pero esa respuesta que vos diste, Misael, ¿verdad? ¿O Carlos? Carlos. Carlos Ferreira o Melgarejo. Ferreira. Ya tengo que identificar, ya voy identificando. Carlos 1 y Carlos 2 nomás, profe. Tipo 3 de febrero, ¿verdad? Carlos 1, Carlos 2 hasta Carlos 5. Claro. El control en el uso de las redes sociales es responsabilidad de los padres, ¿sí? Pero si nos vamos a lo que dicen los especialistas, ellos te recomiendan luego que antes de los 16, 18 no tengan contacto con celular. Recomendación científica. ¿Qué te dice la realidad? ¿Podemos hacer eso? La pandemia eso tiró por el piso. Si vamos por esta recomendación. Yo no sé si eso le puso... Tengo que hablar un poco con un pediatra y decirle, ¿qué tal? ¿Hay alguna investigación nueva con respecto a lo que decías antes? Le tengo que preguntar realmente a alguien que está en el tema, ¿verdad? Porque esa es la explicación. Para los celulares, para jugar y todo eso, no esperar 14, 15 años. No, alguna vez le damos a ellos. Profe, mi nene de 9 años me exige ya celular porque sus compañeros ya tienen celular. Te cuento. ¿Y qué haces? ¿Le vas a comprar? No, todavía no tengo plata para comprarle. No, es pero le compraría. No, es recomendable. Pero ahí pues está la otra situación. Le compré una computadora realmente para las clases, pero el celular no, porque no voy a estar a disposición de controlarla cada rato, pero en la computadora sí le controlo. Bueno, yo no sé si ustedes saben que hay... Carlos Ferreira, vos sos informático, ¿verdad? Lo conoces mucho, sí. Family Link, ahí, profe. Yo uso eso. Family Link, exactamente. Family Link. Con mi hijo. Espectacular. 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 Así mismo. ¿Y cómo hace eso con Family Link?
Ah, tenés que mandarnos un video sobre eso, ¿sí? Yo tengo una aplicación que se llama Teacher, llega a las 10 de la noche y yo desconecto el Wi-Fi. Ninguno tiene Wi-Fi a esa hora ya. Tenés que enviar también. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Yo solamente conozco Family Link, pero alguna Así mismo. Por bueno, favor, compañeros, envíen que por favor eso envíen. porque eso es muy importante, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer con los padres, lo que nos digan, ¿sí? También siempre tenemos que investigar lo que es la frecuencia. ¿A qué se refiere la frecuencia de los síntomas? Cada cuánto tiene. Sí. Exactamente. Exactamente. Por lo general, los chicos que tienen psicopatología tienen una frecuencia diaria o muy seguida de síntomas. Intensidad elevada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que le afecta mucho la sintomatología que se presenta. Esto es toda una odisea en el sentido de que hay niños, eh, adolescentes, que había sido que sus síntomas ya son de meses o inclusive de años atrás. Y los padres por ahí nunca se dan por enterados. Alguna vez hay intentos de suicidio, justamente una de estas dos chicas que estaban internadas, una de ellas, sí, la que tiene no la tía esquizofrénica, la otra, a los 11 años ya intentó suicidarse ahorcándose, no ahorcándose, con la almohada. Ella se ponía la almohada sobre su cabeza y empujaba, bueno, difícil de suicidarse así, ¿verdad? Pero el hecho de que haya hecho ese intento ya te dice que no, es de ahora nomás sus síntomas, es de hace años, porque hoy día tiene 15 esa nena, o sea, hace 4 años intentó suicidarse, ¿sí? La intensidad de sus síntomas actuales son altos y la frecuencia es diaria, ¿sí? Eh, Algunas veces la queja que tienen los niños es, y esto sucede también, y seguramente ustedes van a decir, sí, así es, profe, que de repente los padres muchas veces no se involucran emocional y afectivamente con los hijos y a los hijos le da esa sensación de que para qué voy a querer hablar con él o con ella si nunca me hacen caso. No sé si suelen escuchar estas cosas ustedes. Sí, profe, Sí, tal cual. o sea, eso significa que los padres y las madres, cuidado, llámese tutores, tienen que tener un extra en entrega de lo que es afecto y atención a los menores de edad. Es sacrificadísimo. Fíjense, ustedes están dando clases virtuales. Ustedes saben que las clases virtuales cansan, ¿verdad? El estar mirando la pantalla, la luz, lo que te está mandando, eh, todo lo que está, la radiación y todo eso, ¿verdad? Creo que hay radiación acá, si no recuerdo mal. Y uno se cansa. Y de repente viene tu hijo y quiere que le cuentes un cuento, muestra un partido de fútbol que va a dar gusto y viene tu hijo y quiere que chutes con él. ¿Quién tiene que tener la prioridad, nosotros o los hijos? Los hijos. Siempre. La pregunta es, ¿esa Los prioridad siempre adultos. realmente la tienen los hijos o no? Debería ser de ambos, Y profe. así debe de ser, Eso es profe. lo ideal, que la prioridad sea el hijo, ¿verdad? Pero ¿esa prioridad la tienen los hijos? En No en nuestro... todos los casos. Perdón, Muchos, se cortó. muchos no ya, profe, porque vienen cansados. Exactamente, pero ahí te dicen bien. Yo hace poco, yo no le mandé a ustedes ¿cómo es? Mi videocápsula de cómo demostrar afecto a los hijos. Ya mandaron por eso, yo mandé, hicimos por el Día del Niño, videocápsula. Cómo mostrarle a tu hijo que efectivamente le querés sin que le digas te quiero. Ya enviar, son 10 u 11 tips para que un hijo o una hija se sienta querido por el papá o por la mamá, ¿verdad? Entonces, algunas estamos cansados realmente y necesitamos descansar y vienen y hay muchas cosas que muchas veces hacemos mal como papá o como mamá, ¿verdad? Pero bueno, para eso estamos nosotros los psicólogos para ayudar a la persona, ¿verdad? Bueno, esto vamos a ir citando nomás. Cuando evaluamos siempre tenemos que saber la parte de la parte escolar, ¿sí?
Yo siempre pregunto si alguna vez repitió de grado, si hace las tareas, no sé qué pasó acá, si hace las tareas, si qué tal cumple con las responsabilidades, ¿sí? Relaciones con compañeros también, desarrollo físico y antecedentes médicos, que vamos, yo le mandar, como le dije, lo que yo uso. Desarrollo emocional, temperamento y estado mental. Yo tengo mi hijo que tiene 7 añitos, ¿verdad? Desde que él era bebé, yo ya dije que iba a tener un temperamento algo fuerte. Porque ahí pues cuando vemos ya la primera demostración de temperamento y siempre fue de reaccionar fuerte. Eso no va a cambiar. Por más que a mí no me guste, no va a cambiar. O sea, él va a tener esas reacciones y van a hacer sus reacciones. ¿Sí? Entonces lo que hay que ver es cómo uno puede regular ese temperamento de alguna u otra manera, cómo puede hacer disminuir. Porque no va a desaparecer. ¿Sí? Y bueno. Todo esto se investiga, voy a dejar a ustedes. La entrevista con el niño, con el adolescente, ¿cuáles son los objetivos? Pero fíjense aquí, esto es crucial. Si puede leer alguien. Ujú. ¿Qué es lo que está diciendo en resumen en este apartado que les marqué? Lo que me está diciendo es que el niño, si nosotros, cuando hablo de niño ya hablo de adolescente, varón, mujer. No se enojen que las mujeres, ¿sí? Eh, Cuando un niño te cuenta estas cosas, es porque uno como profesional realmente se interesó por el paciente, generó el rapport y te da el niño, el adolescente, información que jamás dio a otras personas. Yo cuando era chica me pasó esto. ¿Y le contaste a tus padres? ¿Quién sabe? No, nadie. O sea que ese también es un, ¿cómo podemos decir? Es una habilidad que tenemos nosotros. Cuando nos interesamos realmente por el paciente sabe que puede confiar en nosotros. Y ese es el rapport. Y te cuenta cosas que jamás te contó. Yo le conté hace poco el caso de una nena de 10 años que tenía una mamá que se enfermó de cáncer durante mucho tiempo y después murió, ¿verdad? ¿No se acuerdan si ya conté o no? Creo que no. Bueno, es una nena que desde que tenía 2 años, esperen, ahora tiene 10 años. Desde que tenía 6 años, la mamá desarrolló un cáncer de las mamas. Y fue un cáncer que nunca le dejó, no es de ese tipo de enfermedad oncológica, cáncer que un tiempo, o sea, desaparece. No, esta seguía. Sí tenía algunos momentos de tranquilidad, por decir así, o de no manifestación de los síntomas, sí, pero desde los 6 años hasta los 9 años vivió esta nena eso. Imagínense, no tuvo un buen desarrollo de lo que se esperaba con respecto a su relación o vinculación con la mamá. Entonces la mamá muere y ella muere en marzo del año pasado, son 1 año y medio. Desde que murió su mamá, esa chica está triste y le traen a consultar porque le ve muy pensativa. Jamás dieron, el papá te dio otra información. Yo le veo así, medio apesumbrada, se enoja. Y la niña en confianza, por eso dice este tema acá, este apartado. Ahí ella te cuenta que ya se intentó suicidar, que se quiere suicidar, que no quiere más vivir. Y voy a preguntar, ¿quién sabe esto? Nadie. Yo ya tenía que contar a tu papá, le dije. No le cuentes. Yo le tengo que contar. Pero ¿sabes qué? No, le voy a contar una forma en que no te sientas culpable, ¿está bien? Bueno, entonces después se le cuenta al papá. Y yo le pregunté al papá, ¿sabías vos de esto? Le digo, no, me dice, hasta ese punto no sabía. Y esto es lo que dice acá. Cuando tenemos una entrevista directo con el niño a solas, porque es así, entra padre, madre con niño, lo que ahora ya voy a cerrar,
Nuestro niño escucha hasta el motivo de consulta, ¿sí? Cuando le decimos, ¿por qué le traen a consultar a él? Entonces el niño escucha de por qué él viene al psicólogo. Después de eso le decimos al niño, ¿será que podés esperarnos afuera? Necesito que hagas eso. Cuando sale, empezamos a recabar los datos de su desarrollo, su anamnesis. Y ahí hay muchas cosas que por ahí el niño no sabe, ¿verdad? Bueno, una vez que me dio toda la información, salen los padres y entra el niño, ¿sí? Y ahí el niño te da toda la información desde su punto de vista. Y bueno, es lo que siempre se hace, es lo que hacemos nosotros hace años y nos da resultados. Entonces, esa niña me contó en confianza y después yo le llamé al papá y le tuve que contar y después se le tuvo que internar porque las ideas y la intencionalidad y el plan que tenía para suicidarse era muy, muy elevado. ¿Sí? O sea, por eso, crean en el niño cuando les dice y también confirmen con los padres si saben o no esa información. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿No? ¿Queda claro? Sí. Bueno, con los niños, ¿qué objetivos tiene nuestra intervención con los niños? A ver. Exactamente, tenemos que saber qué piensa el niño acerca de lo que le está ocurriendo a él. No nos vamos a quedar solamente con la información de los padres. El niño es el actor principal acá. Y algunas veces él no sabe que es el actor principal, o sea, él es el que tiene los síntomas, él es el que tiene los signos. Y él es el que nos tiene que dar la información de sí mismo, debe de dar su punto de vista acerca de lo que está ocurriendo. Y el hecho de que sea niño, igual significa para nosotros el mayor de los respetos y sobre todo la mejor atención que podamos tener, ¿sí? ¿Y qué hacemos en el segundo punto? Uh-huh. Sí, ustedes ya dieron esto con Gladys, ¿verdad? Estado mental o examen mental, ¿sí? La información que nos da, ¿para qué nos sirve? El examen, el estado mental o el examen mental. Es para saber cómo está el paciente en el momento en que estamos entrevistando, ¿sí? Ese examen mental nos permite hacer diagnósticos a veces, ¿sí? Algunas veces yo les suelo decir a los que consultan eh, así, le digo, vos sabés que hace rato no veo a alguien que sufra tanto como vos. Entonces, lo que estoy haciendo es diciéndole de alguna manera que lo que está pasando es terrible, ¿sí? Lo que está pasando es terrible. Y cuando hablamos del tema suicidio, sí que ahí hay todo un protocolo también, ¿verdad? Eh, y que se quiere suicidar pues sufre mucho, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí generalmente me toca decir, porque es algo que yo aprendí y siempre salió bien, por eso no cambio, es que mucho estás sufriendo vos para que quieras suicidarte. Y todo el mundo seguramente te dice que sos joven, que sos linda, que sos inteligente, que tenés tus padres, tus hermanos, tenés un futuro. Y nadie sabe el sufrimiento brutal que tenés, ese sufrimiento el que hizo que tengas el intento. Me equivoco, yo sé que no me equivoco, pero yo tengo que validar pues, mi hipótesis, ¿verdad? Y no te dice. Y verdad que es pesado cuando toda la gente te dice, ¿para qué es lo que haces si sos tan esto? Y te mira y hace un gesto así mismo, ¿sí? Entonces, esto es usar la empatía, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, ¿cuáles son las técnicas que yo utilizo con niños y adolescentes? Tenemos juego, ¿sí? El juego
No, es sentarte a jugar con el niño nomás. Para ser terapeuta de juego, uno tiene que estudiar y que te enseñe qué simbolismo representa cada juguete que está ahí. No, es que vos te pones a jugar nomás y ya está. ¿Sí? Acá en nuestro país hay gente por ahí, si a alguien le gustaría ser terapeuta de juego, hay, y no sé si hasta ahora sigue viva la psicóloga que hacía antes, terapia de juego, eran 6 meses cada sábado, algo así, y salías terapeuta de juegos. ¿Sí? O sea, jugabas con niños y con tu intervención en el juego, vos le ayudabas al niño a que mejore conductualmente. Yo me acuerdo que llevé a práctica, yo hace mucho no hago más terapia de juego, pero me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando sí lo hacía, me ayudó mucho a entender lo que pasa con algunos niños que tienen dificultades para hablar. Me acuerdo que una vez le pusimos un jueguito, el cajón de arena, que se hizo un cajón especial con diversos juegos que están en una bolsa y pone, ¿verdad? Arma el jueguito. ¿Y ahora qué pasa? Y le decía, había una oveja para atacar a los lobos, ¿sí? Y ahí uno tenía que estar muy atento para ver qué estaba graficando ese niño jugando. ¿Qué podía estar graficando? A ver, la oveja le perseguía a los lobos, sino que al revés. A ver, vamos a ver el cerebro brilla en este lunes a las 20:51. La oveja le perseguía a los lobos. La oveja le perseguía a los lobos. Raro, de verdad. Bastante. Él era la oveja que siempre era agredida por los lobos, obviamente. Se cansó de la agresión. ¿Y quién eran los lobos? Sus hermanos, sus padres, algunos primos. Entonces era increíble porque él alcanzaba a los lobos, que eran animalitos, ¿verdad? Él agarraba a los dos animalitos y se iba detrás detrás corriendo al lobo y le agarraba y le pateaba y le pisaba. Ahí él sacaba muchísima rabia, ira, ¿sí? Y creo que a 3 o a 4 lobos le mató. Después estaba cansadísimo ese nene, recansado se quedó. Obvio, si toda su ira se movió y salió. ¿Para qué lo? Después ya venía cada vez, estaba más tranquilo. ¿Por qué? Porque pudo trabajar su ira. Entonces, ¿entienden la cuestión de los juegos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, claro que sirve para el objetivo que tenemos. Técnicas proyectivas que ustedes ya conocen, inclusive tienen alguna materia, ¿verdad? Preguntas directas, yo con esto es con lo que mejor me siento. A mí ya no me gusta más jugar, ya no me gusta más las técnicas proyectivas. A mí me gusta preguntar nomás. Y cada uno se siente cómodo con la técnica que utiliza, ¿verdad? Ahora, si nomás a mi niño no tengo inconveniente en pasarle un proyectivo o en traer algunos juguetes para que me represente lo que está pasando, ¿entienden? Preguntas directas. La pregunta, y vamos a ir cerrando, ¿qué es eso que vamos a ir cerrando esto? ¿Debo realizar evaluación interdisciplinar? O sea, ¿debo enviarle a otros profesionales de la salud a mi paciente si yo considero que necesita mi paciente? Sin ninguna duda. Acá justamente habla luego de tu trabajo, ¿verdad? Si yo quiero saber si un niño voy a usar palabras técnicas, disfemia. Disfemia es la tartamudez, ¿verdad? A la pucha, ahí me jodiste ya. Pero bueno, si te manda un niño tartamudo, yo tengo que saber si su tartamudez o su disfemia es de origen orgánico o no, ¿verdad? O si está asociado a algo emocional. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Le envío a Misael. Y Misael le va a hacer su evaluación y me va a decir, licenciado, ya le hice toda la evaluación y me va a mandar todo lo que consistió su evaluación. Yo me voy a fijar en la conclusión nomás, ¿verdad? Porque el otro no entiendo. Y me va a decir disfemia, en palabras así normal no me voy a explicar. Que la disfemia no está explicada por alguna alteración orgánica, ya sea del paladar, etcétera, etcétera, tiene respiración. Entonces es de índole emocional, ¿sí?
Algunas veces si mi paciente es muy agresivo, ¿a quién tengo que recurrir primeramente antes de entrar a evaluar yo? O antes de intervenir yo psicológicamente. Si es muy agresivo. Neurólogo. Neurólogo, ¿sí? Tengo que hablar también, tengo que saber también cómo está su nivel de inteligencia. Eso hago con un psicólogo educacional o con un psicopedagogo, ¿sí? Una consulta pediátrica, con dermatólogo, con todos los especialistas, ¿sí? Algunas veces los niños vienen con uno de los motivos de consulta que siempre traen es dolor de cabeza. ¿A dónde le enviamos a los dolores de cabeza? A dos profesiones le enviamos, a ver. Oculista, Neurólogo es uno. oftalmólogo. Neurólogo y Oculista. bueno, oculista, sí. A veces todo el malestar que tiene es por una cuestión orgánica, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que hagamos toda la evaluación, vamos a tener un diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico tiene que ver con los datos recabados, ¿sí? Para ver de dónde podría originarse la alteración del niño. Y también, obviamente, que tenemos que considerar siempre que nosotros utilizamos el CIE-10 o DSM-5. No inventemos nuevos libros de codificación diagnóstica, ¿sí? Yo me acuerdo que antes por un síntoma o por un signo ya hacía un diagnóstico. Me miraban y me decían, andale sobre ese trastorno, el que vos crees que es, y la próxima vez que me presentás decime tiene este, me decían. Me decían bien, ¿verdad? Licenciado, tiene que tener tantos criterios para hacer el diagnóstico, no uno solo nomás. Y vos en base a un solo criterio estás haciendo un diagnóstico. Entonces uno va aprendiendo y para la siguiente vez ya le hace todas las preguntas y ya se va otra vez junto a su tutor. ¿Y qué tiene el licenciado? Y tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué tiene esto, licenciado? Así es. Y porque tiene criterios A, B, C, D. Ah, muy bien, licenciado. ¿Y qué se hace ahora? Y bueno, no sé, digo yo. Bueno, ¿cuál es el trabajo del psicólogo? Estructurar, sí. ¿Cómo vas a estructurar? Y voy a enseñar, voy a mandarle indicación a los padres. Genial. ¿Cuándo le medicamos? Y le medicamos cuando yo le doy todas mis orientaciones y el niño no mejora. Ya. ¿Entienden? Un niño, y para que sepan nomás, un niño que es exageradamente inquieto, se le medica cuando ya se acabó el repertorio del psicólogo y no tiene más éxito con sus técnicas, con la aplicación de sus técnicas, ¿sí? ¿Queda claro entonces cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sí? Sí, sí. Y acá viene el último punto. Me siento contento porque terminamos esto, porque la próxima vamos a dar ya un tema espectacular como depresión infantil. Siempre tenemos que dar la información de lo que está, o tenemos que dar el diagnóstico de lo que tiene el paciente en base a toda la información que recabamos, ¿sí? A esto se le llama, en palabras técnicas, devolución de resultados, ¿sí? Devolver. Significa que yo me siento con uno de ustedes y le digo, ¿sabes qué? Le evaluamos a tu hijo, a tu hija, y la misma está presentando síntomas de una depresión que está en un nivel moderado, ¿sí? Y yo creo que sus síntomas pueden estar originados por esta y esta situación, ¿sí? Busqué otras cosas también que podrían ser lo que esté originando, lo que esté haciendo, eh, lo que esté generando este trastorno, pero tratando de buscar otro diagnóstico, pero no. Hay algo de ansiedad, pero más es depresión. ¿Y cómo se trabaja? Dice, ¿y qué hacemos, licenciado? Todo así te pregunto. Entonces, con las personas, con los padres a quienes le damos los resultados, siempre nos ponemos en el lugar de esa persona. Nunca usar términos técnicos. En lo mínimo, usamos términos técnicos, ¿sí? Algunas veces vienen las intervenciones del médico y te pone NAES, te pone diagnóstico médico, NAES.
¿Y qué pico eso es, verdad? Y te vas a juntar pediatra y preguntar, doctor, ¿qué significa esto? Neumonía adquirida en la comunidad. Doctor, no era más fácil poner neumonía, le digo yo, ¿verdad? O sea, esos términos técnicos muchas personas no van a entender. Acá dice, los hallazgos deben de comunicarse en términos comprensibles para los padres, ¿sí? Y a los niños también. Los niños tienen derecho o no a saber la alteración emocional que tienen, la psicopatología que tienen. Hola. Para mí sí. Tienen derecho a saber. ¿Sí? No olviden que los niños son merecedores de nuestro mayor respeto. ¿Está bien? No olviden eso. Y que nosotros también tenemos que decirle al papi, vos estás triste. Yo te veo triste. Y vos sabés que después de hablar con vos, confirmo que estás triste. Esto con un niño chico. Con un adolescente vos estás con sintomatología depresiva. Yo me imagino que vos sabés lo que tenés, ¿verdad? Sí, estás con sintomatología depresiva. ¿Y qué se hace, doctor? Te dice, ¿verdad? O licenciado. Y vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar y vamos a ver cómo yo puedo ayudarte, pero tenés que poner de tu parte para trabajar. Bueno, ¿alguna pregunta? Siempre hablamos mucho. O no sé si yo Profe, no lo que creo que hablo mucho. con respecto al punto, profe, tengo un caso familiar muy cercano que hay un niño adoptivo o adoptado, no sé cómo se dice, que por recomendación de la psicóloga a los 10 años ya le habló de su origen, por ejemplo. ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Sí, que en la familia hay un niño. Háblame recortado, profe, ¿verdad? No, ahora le escucho mejor. En la familia hay un Sí, que niño. por Sí, sí. recomendación del. Sí, Seguí que nomás, por Sonia. recomendación del psicólogo, del profesional psicólogo, sí, que a los 10 años ya se le habló de su origen. Mm, Ya sabe que él, cuál es su origen. ujú. ¿Y Que cuál es tu sí es muy pregunta? importante. ¿Y cuál es tu No, y pregunta, que Sonia? sí, que nada más eso quería yo aportar. Ah, Es querías algo contar. verídico que yo vivo en la familia. Si los niños que son adoptados Eso. tienen que saber que de alguna u otra manera saben que son adoptados. Su aparato psíquico ¿De se qué encarga edad, por de ejemplo, profe? informarles. Porque yo tengo uno. Disculpe, profe. ¿De Sí, qué edad hay que contarles legalmente o hay que prepararles legalmente para que sea más o menos entendible? Porque yo, por ejemplo, su hermana mm, tiene 8 años. Disculpe que comento este. sí, Su hermana tranquilo. tiene 8. Sí, sí. Su hermana tiene 8 años. Y Ujú, o sea que le adoptaron también. ujú, ¿Y cómo era? Y yo tengo también el hermano ya le contó, dice que 8, 9 años va a cumplir, o ya cumplió. No sé, eso no sé ya, pero entre 8 y 9 está. Y le ujú, dijo que, o sea, que nos dijo lo que le adoptó, que de ahí le quiso más al que le adoptó. Porque lo que pasa es que ellos le prepararon, le llevan al psicólogo, esto que aquello. Después de decir, le dijo. Pero pregunto, profe, ujú. ¿después de cuánto La decir recomendación es, realmente a un adoptado? Yo tengo uno, como digo. Disculpe, la, re- grupo. la recomendación es 7 años. A partir de los 7 años ya empezar a Hay ir que trabajando, prepararles. prepararles. Porque siempre hay una tendencia a que se enteren. Y lo mejor y lo ideal va a ser que se entere de parte de los padres adoptivos. Y como le dije de alguna otra manera, los niños que son adoptados, las niñas también saben de sus orígenes. Y voy a contar un último ejemplo para que sepas, ¿verdad? Y porque ya pasamos toda nuestra hora. Una vez vino un niñito que tenía lo que se llama alopecia areata. O sea, tenía esta entrada, pero este es de 40 y pico años, ¿verdad? Pero él lo tenía hacia acá, así era. Un niño de 8 o 9 años. Alopecia 7 areata. años, profe. ¿Eh? ¿Cómo? Trabajando, ¿verdad? Y, por ejemplo, trabajando, digamos. No, yo te voy a contar qué pasó. ¿Por qué ese niño empezó a desarrollar ese problema? Es lo que su problema era que se caía el cabello y quedaba calvo esta parte de esta parte.
Era un niño de 8 o Dale, 9 años, profe, dale, profe. así. Y después, haciendo la historia, era un niño que la madre adoptiva le encontró, y esto es feo, en un basurero. Y ese niño tenía 8, 9 o 10 años. Y él por ahí escuchó que él no era el hijo de su mamá y a partir de ahí empezó con su malestar emocional. Y hasta que se dijo a la mamá que hay que contarle la verdad, porque ese muchacho estaba muy depresivo y también estaba muy ansioso y preocupado por sus orígenes. Entonces empezó a desarrollar eso de caída de cabello. La caída de cabello tiene que ver con ansiedad, con un estrés difícil de manejar, generado por la ansiedad. Y yo me acuerdo que ese caso yo no vi, o sea, yo le atendí al paciente, pero la intervención la hizo otra persona y que después la mamá le contó su origen, porque inclusive ese nenito manejaba que a él se le chutó de la casa, se le echó en la basura porque no se le quería. Y ahí yo me acuerdo que la profesional habló de Moisés, ¿verdad? De cómo Moisés se le puso en una canasta y cómo fue un gran hombre, ¿verdad? Y entonces con la medicación, más con las intervenciones psicológicas, ese niño fue mejorando. Siempre hay que contar, eso es recomendable. Siempre hay que contar, hay que prepararse. Sí que tenés que enseñarle cómo, digamos, tener una mascota o animales, ¿verdad? Animales. ¿Para qué eso? Prepararle como que vos tenés un perrito adoptivo, esto que aquello, ¿verdad, profe? No, Algo así era, hay o no, distintas profe. formas de... Podemos hablar la próxima de eso, ¿te parece? Porque ahora ya es... Dale, profe, disculpe. No, no te preocupes, Oscar, no te preocupes. Bueno, gente, marcaron su entrada, ¿verdad? No, Dale, profe. justamente no. Ahora lee Oye, mensaje a Juan Carlos. Yo no, profe. Sí, Ahora profe. voy a marcar. No, no se puede marcar más, Dale, Carlos, hasta las profe. 8:30 no nomás se es. puede. No, No sea malo, mala gente. ya. Hasta las ¿Cómo era? 8:30 nomás se puede. Se El sistema entusiasmaron habilita tanto hasta con las la clase que 8:30. no me marcaron. Bueno, gente, nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Dale. Dale, Hasta profe. luego, profe. Profe, Eh, seguí ahí. Profe, sí, quédate en Juan Carlos. Profe, ¿quién pico es Oscar y quién es Sonia? Primera vez que le veo en el grupo. No sean malos, y hasta las 8:30 nomás no se puede marcar.